En aquellos días, la gran ciudad parecía un hormiguero revuelto. Nunca había visto nada parecido en todos los años que llevaba viviendo entre estas murallas. Ya nadie se ocupaba de sus quehaceres habituales. Las tiendas y talleres que desde el amanecer bullían de actividad ahora estaban cerrados a cal y canto, con las puertas de madera atrancadas como para impedir la entrada de alguna terrible plaga. Los muelles, donde los comerciantes de todo el Mediterráneo solían regatear por mercancías preciosas, permanecían inquietantemente silenciosos. Los barcos extranjeros habían huido con su carga aún a bordo, ya que sus capitanes no estaban dispuestos a arriesgarse a quedar atrapados en la tormenta que se avecinaba. Suscríbete y activa la campana para descubrir increíbles historias cada semana. Me vi arrastrado por la multitud que se agolpaba en las calles, todos consumidos por la misma ansiedad que nos invadía con cada nuevo rumor. Nos reuníamos en pequeños grupos en cada esquina, compartiendo fragmentos de noticias susurradas, cada historia más aterradora que la anterior. El aire mismo parecía vibrar con nuestro miedo colectivo. Las mujeres abrazaban a sus hijos con más fuerza. Los ancianos sacudían la cabeza y murmuraban oraciones a Tanit y Moloch. Los jóvenes permanecían de pie con los puños apretados, los ojos ardientes de una furia que no sabían hacia dónde dirigir. La multitud que llenaba todo el espacio entre el semicírculo del puerto interior y la casa del consejo llevaba esperando desde antes del amanecer. Nos apretujábamos hombro con hombro y nuestra paciencia se agotaba a medida que pasaban las horas. El sol de la mañana subía cada vez más alto, golpeándonos la cabeza, pero ninguno de nosotros se movía. Todos sabíamos que nuestro destino pendía de un hilo, decidido por hombres en la lejana Roma que nunca habían caminado por nuestras calles ni respirado nuestro aire. Cuando los embajadores partieron hacia Roma semanas antes, muchos de nosotros nos atrevimos a tener esperanzas. Seguramente unos hombres razonables encontrarían una solución pacífica. Seguramente los romanos, que ya nos habían reducido a una sombra de nuestro antiguo poder, se darían por satisfechos con nuestra sumisión. Habíamos desmantelado nuestro ejército, enviado lejos nuestra flota y aceptado pagar el tributo aplastante que exigían. ¿Qué más podían querer? Las terribles noticias que trajeron destrozaron esas ingenuas esperanzas como cerámica lanzada contra una piedra. Roma había declarado la guerra a Cartago. 2 ejércitos completos bajo el mando de los cónsules ya habían salido de la ciudad y estaban embarcando en barcos con destino a África. La tercera guerra púnica había comenzado y nosotros estábamos tan indefensos como corderos ante los lobos. ¿Cómo habíamos podido estar tan poco preparados? La pregunta me atormentaba mientras permanecía entre la multitud. No teníamos ninguna flota capaz de impedir que los romanos desembarcaran en nuestras costas. Los barcos que podrían habernos defendido yacían dispersos por el Mediterráneo, con sus tripulaciones disueltas y sus arietes de bronce fundidos para fabricar monedas. No teníamos ningún ejército que pudiera hacer retroceder a los invasores hacia el mar. Las fuerzas que habíamos reunido para defendernos de las incursiones de Masinisa se habían disuelto a petición de Roma, y su comandante, Asdrúbal, había sido condenado a muerte
y había desaparecido en el desierto como el humo. Estas medidas se habían tomado para que los romanos no tuvieran excusa para la guerra. Qué amarga era ahora esa ironía. Nuestro consejo había creído que, mostrando una sumisión total, quedándonos completamente indefensos, podríamos comprar la paz. En cambio, solo nos habíamos convertido en una presa más fácil. Desesperado, el Consejo había elegido embajadores con poderes ilimitados, hombres autorizados para aceptar cualquier condición que pudiera salvar la ciudad. Los había visto partir, a esos dignos ancianos con sus mejores ropas, llevando consigo las esperanzas de 300.000 almas. Habían sido recibidos en el Senado romano, donde anunciaron que Cartago se rendía incondicionalmente a Roma y estaba dispuesta a cumplir cualquier exigencia. Al principio parecía que nuestra capitulación iba a ser aceptada favorablemente. Los senadores romanos, con sus sonrisas ensayadas y sus palabras melosas, declararon que, en reconocimiento a nuestra sabia decisión, concederían a los cartagineses el autogobierno y el derecho a poseer todas las propiedades estatales y privadas. ¿Cómo se había regocijado nuestro pueblo cuando nos llegó esta noticia? En las calles, los desconocidos se abrazaban. El vino corría a raudales. Nos atrevimos a creer que la espada que se alzaba sobre nuestras cabezas se había detenido. Pero entonces llegó el anuncio adicional del pretor, pronunciado con la crueldad casual que los romanos habían perfeccionado hasta convertirla en un arte. Los cartagineses recibirían los privilegios prometidos solo después de entregar 300 rehenes, hijos de senadores y ciudadanos prominentes, al puerto siciliano de Lilibeo en un plazo de 30 días. Además, debían cumplir con cualquier exigencia adicional que los cónsules pudieran imponerles. Los embajadores regresaron rápidamente a Cartago con esta noticia, adelantando a los barcos que transportaban a los 2 ejércitos consulares. El Consejo cartaginés aprobó sus acciones, pero las palabras del pretor provocaron una profunda inquietud. No se había dicho nada sobre la ciudad de Cartago en sí, solo sobre la propiedad estatal y privada. ¿Qué otras exigencias presentarían los cónsules? La distinción parecía ominosa, como un trueno en un día despejado. Tras largas horas de debate y acaloradas discusiones, se echó a suertes la lista de rehenes. Vi cómo familias enteras quedaban destrozadas por ese cruel sorteo. Padres que nunca habían mostrado emoción alguna lloraban desconsoladamente. Madres se derrumbaban en las calles. La decisión se había tomado tras muchas dudas y disputas, pero ante la amenaza de la guerra, la sumisión había triunfado sobre el orgullo. A la mañana siguiente, el muelle del puerto comercial resonaba con gritos desesperados que aún persiguen mis sueños. Las madres corrían por la orilla como locas, con sus elaborados peinados despeinados y el maquillaje corrido por las lágrimas. Agarrab rodeando al timonel encargado de transportar a los niños a Lilybæum, gritaban acusaciones que me helaban la sangre. «Devorador de niños, devuélveme a mi hijo». El timonel se tapó los oídos con las manos, tratando de bloquear sus voces. «Cállense», intentó gritar por encima de ellas. «Vuestros maridos entregaron a los niños. ¿Qué queréis de mí?» Con la ayuda de sus marineros, logró liberarse del agarre de las mujeres enfurecidas. De pie en el barco,
Mientras éste se alejaba lentamente de la costa, el timonel le dijo a su ayudante, con voz cargada de tristeza, «Ojalá tuviera velas negras». «¿Velas negras?», se preguntó su ayudante. «Un griego me contó una vez que, cuando los atenienses enviaban a sus jóvenes a alimentar al monstruo cretense Minotauro, equipaban sus barcos con velas negras». De repente, el timonel agarró al asistente por el hombro y gritó, «¡Mira!». Detrás del barco nadaba una mujer, la madre de alguien. Se veía que sus fuerzas la abandonaban. Por un momento se detuvo, estirando los brazos como si quisiera agarrarse al barco, y luego siguió nadando. El viento hinchó las velas. El barco zarpó del puerto, pero la mujer siguió nadando, como si esperara alcanzarlo, hasta que desapareció bajo las olas. La imagen de aquella madre ahogándose quedó grabada en la memoria colectiva de nuestra ciudad. Se convirtió en un símbolo de nuestra impotencia, de nuestro amor desesperado por nuestros hijos y de nuestra creciente conciencia de que el ansia de Roma por nuestra destrucción no tenía límites. Cuando los jóvenes rehenes fueron entregados a Sicilia, sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Aunque no tenía hijos entre ellos, todos los ciudadanos de Cartago comprendían que estábamos presenciando la destrucción sistemática de nuestro futuro. Estos muchachos, los más brillantes y prometedores de nuestra juventud, eran ahora peones en el cruel juego de Roma. Las siguientes exigencias del cónsul llegaron como golpes de martillo: entregar todas las armas y retirar todos los buques de guerra del puerto. Observé con horror entumecido cómo interminables filas de carros y carretas salían de la ciudad, cargados con espadas, jabalinas, lanzas, escudos y piezas de catapultas. La sinfonía metálica de nuestro poderío militar se redujo al sordo ruido de la chatarra que se llevaba para satisfacer la codicia romana. Desde el puerto sacaron nuestros barcos y les prendieron fuego en la rada. Nuestra flota ardió ante nuestros propios ojos, y juro que podía sentir el calor de esas llamas en mi rostro incluso desde las murallas de la ciudad. Los romanos calcularon que este espectáculo acabaría por quebrantar nuestro espíritu, y casi acertaron. Ver los barcos que una vez habían transportado a los comerciantes y guerreros cartagineses por todo el mundo conocido, reducidos a esqueletos carbonizados, flotando en nuestro propio puerto, fue la muerte de los sueños, de la identidad, de todo lo que nos había convertido en lo que éramos. Pero Roma no había terminado con nosotros. Otra delegación de 10 senadores fue convocada a Útica para recibir nuevas órdenes. Toda la ciudad esperaba su regreso, y yo estaba entre los que treparon a las murallas y se reunieron más allá de las puertas de la ciudad. Al caer la tarde, el silencio ansioso se rompió con un fuerte grito. «Ya vienen». Pero ¿qué les había pasado a nuestros embajadores? ¿Por qué tenían la ropa hecha jirones? ¿Por qué levantaban las manos al cielo y luego se golpeaban el pecho gritando incoherencias? Por un momento me pregunté si los actores de alguna tragedia de Eurípides se habían disfrazado de nuestros delegados, utilizando sus movimientos para representar el dolor y la desesperación. Pero no eran máscaras, eran nuestros embajadores, y traían la noticia de que los habitantes debían abandonar la ciudad
y establecerse donde Roma ordenara. ¡Ah! Se oyó un grito, un sonido que nunca había oído antes. El grito colectivo de muerte de una civilización. En un instante, las murallas se vaciaron. Artesanos y marineros llenaron la plaza frente al edificio del Gran Consejo. Ahora no esperaban, sino exigían, golpeando con puños y pies las puertas reforzadas con bronce. El aterrorizado sufecto salió a la terraza para calmar a la multitud, pero su voz se ahogó entre los gritos. ¡Armas! ¡Armas! El sufet hizo un gesto para indicar que no había armas, tratando de gritar por encima de la multitud que las armas habían sido entregadas a los romanos. Pero la turba no quería escuchar nada. Querían sangre, querían venganza, querían esperanza, y para todo eso necesitaban armas. ¡Armas!, gritaba la multitud, avanzando hacia el sufet. ¡Ahí!, jadeó, señalando con un dedo tembloroso. En el arsenal. El arsenal se encontraba dentro de las cavidades de la muralla de la ciudad, que tenía 30 codos de grosor. También había establos para elefantes y caballos. Las puertas de hierro del arsenal estaban cerradas con llave. El sufet no quería entregar las llaves, y por un momento la multitud se sintió confundida. ¿Qué hacer? Entonces, personas con palancas y hachas se abalanzaron hacia adelante, rompieron las enormes cerraduras y arrancaron las bisagras. La gente se precipitó al interior, con grandes esperanzas y empujada por la desesperación, pero el arsenal estaba vacío, completamente vacío. Era el rugido de una bestia enfurecida, el sonido de la traición finalmente comprendida. Estas personas, a las que nunca se les había permitido participar en el gobierno del Estado, a las que nunca se les había consultado, se sintieron traicionadas por sus propios líderes. Los ricos comerciantes y aristócratas que formaban el consejo habían vendido no solo las defensas de la ciudad, sino también al propio pueblo. Pero quizás quedaban los elefantes, estas enormes bestias de guerra, el terror de las legiones romanas. Seguro que no se habían rendido todas. A los elefantes eran nuestra última esperanza, el símbolo definitivo del poderío militar cartaginés. Pero los establos de elefantes también estaban vacíos. El pueblo engañado removió el heno medio podrido, como si un elefante pudiera estar escondido allí. Se arrancaron el pelo y se arañaron las mejillas con las uñas. El dolor físico era un pálido reflejo de la agonía de sus almas. Magara, rugió la multitud. Magara. Magara era el barrio rico donde nuestros aristócratas vivían rodeados de lujo, sumergidos en la vegetación de sus jardines, mientras el pueblo llano luchaba por dar sentido a la catástrofe que se había abatido sobre nosotros. Los canales que regaban las parcelas de los jardines aportaban frescor a su paraíso privado. En la brillante superficie de los estanques, como espejos de bronce, flotaban despreocupados los cisnes, ajenos a la terrible desgracia que se había abatido sobre la ciudad. Parecía que aquí nadie estaba preocupado por el desastre que amenazaba con borrar Cartago del mapa para siempre. Esta desconexión entre las masas que sufrían y la cómoda élite se convirtió en la chispa que encendió nuestra revolución. Bajo la presión de los hombros y los codos, bajo los golpes de los pies, las puertas de las mansiones se agrietaron
y se astillaron. La multitud irrumpió en el interior, destrozando muebles y vajillas preciosas, arrastrando a los aterrados ciudadanos ricos de sus escondites, bajo las camas y en los trasteros. Estos son los que entregaron nuestras armas al enemigo. De las celdas subterráneas sacaron a los esclavos, agotados, con moretones y cicatrices en el cuerpo. Cegados por la luz brillante después de años en la oscuridad, entrecerraron los ojos y se los frotaron. Sin saber aún lo que había sucedido, extendieron las manos hacia sus salvadores. «¡Ahora sois libres!», les gritaba la gente, señalando los cuerpos destrozados de sus antiguos amos. Miles de esclavos se unieron a la multitud y regresaron con ella a la ciudad. El orden social que había existido durante siglos se derrumbó en una sola tarde. Los amos se convirtieron en cadáveres, los esclavos en revolucionarios, y la jerarquía establecida de la sociedad cartaginesa se disolvió en sangre y furia. Este levantamiento no nació de una ideología política, sino de la desesperación cruda de personas que finalmente comprendieron la profundidad de su traición. Durante generaciones, los ciudadanos comunes habían confiado en que sus líderes protegerían la ciudad. Ahora se daban cuenta de que esos mismos líderes habían estado negociando en secreto su propia existencia, pieza por pieza, concesión por concesión, hasta que no quedó nada más que el cascarón vacío de una civilización que alguna vez fue grande. La revolución que se extendió por Magara ese día no fue solo una venganza contra los ricos, sino una reivindicación del control sobre nuestro propio destino. Si nuestros líderes no defendían Cartago, lo defenderíamos nosotros mismos. Si no nos armaban, forjaríamos nuestras propias armas. Si no se resistían a las imposibles exigencias de Roma, les mostraríamos lo que era la verdadera rebeldía cartaginesa. Nunca antes Cartago había sido tan hermosa como en aquellos días de justa ira. Había vivido muchas crisis a lo largo de mi vida, pero ninguna comparable a la transformación que presencié cuando nuestra ciudad despertó de su letargo de sumisión. La desesperación y la ansiedad que nos habían paralizado durante semanas dieron paso a una tranquila determinación que invadió todas las calles, todos los talleres, todos los corazones. El cambio comenzó en la plaza del Gran Consejo, donde se formó una fila de personas que deseaban donar sus preciadas posesiones a la causa de nuestra defensa. Observé cómo los ricos comerciantes que habían pasado toda su vida acumulando oro y plata ahora, arrojaban con entusiasmo sus tesoros a una pila cada vez mayor que brillaba bajo el sol de la mañana. Junto con sus donaciones, trajeron hornos, yunques y fuelles. Las herramientas de la creación se convertirían en instrumentos de guerra, pero nos enfrentábamos a un problema inmediato: el combustible. Las forjas necesitaban fuego y la madera escaseaba. Del land no inmombande unasá. Sin dudarlo, la gente comenzó a destrozar los bancos donde los consejeros que habían traicionado a Cartago se sentaban cómodamente. Les siguieron las mesas, luego los cofres de madera de ébano, y luego cualquier cosa que pudiera arder. Los símbolos mismos de nuestro liderazgo fallido se convirtieron en leña para nuestra resurrección. Aún así,
Nos faltaba metal suficiente para fabricar armas. Las estatuas de bronce de particulares fueron a parar a los hornos, aunque conservamos las imágenes de nuestros dioses, ya que, incluso en la Revolución, mantuvimos nuestra reverencia por Tanit y Moloch. Los músculos de los hombros de los herreros se hinchaban mientras trabajaban. Los fuertes golpes de los martillos resonaban en toda la plaza, una nueva música de desafío que ahogaba las viejas canciones de rendición. Incluso los barberos encontraron trabajo. Las mujeres formaban filas ante ellos, jóvenes y mayores, ricas y pobres, unidas en un mismo propósito. Observé cómo las trenzas y las melenas caían al suelo, cabello negro, rubio y gris, que creaba una pequeña montaña de sacrificio. Inmediatamente, este cabello se tejía en cuerdas para las catapultas. Cada mechón se convertía en un arma, cada sacrificio en una declaración de determinación. Cartago era hermosa en aquellos días, porque hervía de ira justificada. La ciudad había recuperado su alma, y esa alma ardía más brillante que cualquier forja. Hombres que nunca se habían hablado trabajaban codo con codo. Mujeres que habían sido rivales en el mercado ahora compartían herramientas y materiales. Niños que deberían haber estado jugando llevaban mensajes entre los talleres. Nos habíamos convertido en un solo pueblo con un solo propósito: defender nuestro hogar contra aquellos que querían borraros de la faz de la tierra. La transformación no fue solo material, sino también espiritual. Durante demasiado tiempo habíamos aceptado la narrativa de que Cartago estaba acabada, que nuestros días de gloria habían quedado atrás, que merecíamos cualquier destino que Roma decidiera imponernos. Ahora recordábamos quiénes éramos: los herederos de Dido, los hijos de Aníbal, el pueblo que una vez había hecho temblar a Roma. Esa herencia fluía de nuevo por nuestras venas como el vino, embriagadora y empoderadora. Me dediqué a esta labor junto con todos los demás. Mis manos, que se habían vuelto suaves tras años de vida cómoda, volvieron a llenarse de callos, como en mi juventud. Ayudé a llevar estatuas de bronce a los hornos. Sujeté el metal mientras los herreros le daban forma para convertirlo en espadas, y compartí las comidas comunitarias que nos permitían trabajar toda la noche. El sueño pasó a ser secundario frente a este gran propósito que nos había embargado a todos. Los extranjeros que se encontraban entre nosotros, comerciantes, marineros e incluso ciudadanos romanos que se encontraban por casualidad en la ciudad, observaban nuestra transformación con asombro y un temor creciente. Esperaban presenciar la agonía de una ciudad derrotada. En cambio, vieron a Cartago renacer en medio del fuego y la determinación. Muchos se escabulleron silenciosamente durante la noche para llevar a los campamentos romanos lo que habían visto. A medida que nuestras armas tomaban forma, también lo hacía nuestra organización. De entre la multitud surgieron líderes naturales, no los viejos aristócratas que nos habían fallado, sino artesanos que sabían cómo organizar el trabajo, antiguos soldados que recordaban las artes de la guerra y ciudadanos cuya pasión por nuestra ciudad brillaba. Con más fuerza, comenzaron a imponer orden en nuestros esfuerzos, creando horarios para las forjas, asignando responsabilidades y planificando el asedio que sabíamos que se avecinaba.
Las mujeres desempeñaron un papel crucial que fue mucho más allá de donar su cabello. Organizaron la distribución de alimentos, cuidaron de los niños y mantuvieron las funciones cívicas que hicieron posible la vida durante nuestra transformación. Vi a abuelas enseñando a las niñas a fabricar flechas, a madres explicando a sus hijos por qué debían ser valientes, a esposas trabajando junto a sus maridos en tareas que habrían sido impensables solo unos días antes. Los antiguos esclavos, ahora ciudadanos libres de nuestra ciudad renacida, aportaron habilidades y conocimientos que resultaron inestimables. Algunos habían trabajado en campamentos romanos y conocían sus métodos militares. Otros habían trabajado en minas y metalurgias, aportando una experiencia que necesitábamos desesperadamente. Su integración en nuestra sociedad fue rápida y completa. Antiguos amos y antiguos esclavos ahora estaban en pie de igualdad frente a nuestro enemigo común. Los niños se adaptaron a esta nueva realidad con la resistencia que les proporcionaba su juventud. Jugaban a nuevos juegos que imitaban el trabajo de sus padres, fingiendo forjar armas y defender las murallas. Sus risas se mezclaban con los sonidos de los martillos y nos recordaban por qué luchábamos. Estos niños crecerían libres en Cartago o no crecerían en absoluto. No había término medio. Cuando el agotamiento amenazaba con vencernos, cuando la magnitud de nuestra tarea parecía imposible, nos recordábamos mutuamente la última exigencia de Roma: abandonar nuestra ciudad y establecernos donde ellos ordenaran. La idea de dispersarnos como semillas al viento, de ver Cartago reducida a escombros mientras vivíamos como mendigos en tierras extranjeras, nos daba fuerzas para continuar. Preferíamos morir defendiendo nuestras murallas que vivir como exiliados, lamentando la pérdida de nuestro hogar. El sonido de nuestros martillos se oía más allá de las murallas de la ciudad, y sabíamos que los exploradores romanos podían oírlo, que informaran a sus comandantes de que Cartago no era la víctima indefensa que esperaban encontrar, que supieran que habíamos recordado cómo luchar, cómo tener esperanza, cómo permanecer unidos frente a adversidades imposibles. El fuego de nuestra rebelión ardería hasta que saliéramos victoriosos, o Roma tuviera que destruir hasta la última piedra de nuestra ciudad para reclamar su premio. ¿Qué opinas sobre este evento histórico? Deja tu comentario abajo. Cuando nuestra tensión había alcanzado lo que parecía su límite absoluto, cuando todos los músculos de la ciudad dolían por el trabajo constante de preparación, alguien vio un ejército que se acercaba a nuestras murallas desde el desierto. Mi corazón se paralizó por el terror. ¿Habían llegado los romanos antes de lo previsto? ¿Habían sido en vano nuestros frenéticos esfuerzos? Pero no, no eran águilas romanas las que brillaban bajo el sol del desierto. Cuando el polvo se disipó y las figuras se acercaron, los vigilantes de las murallas lanzaron un grito de reconocimiento. Era Hasdrubales, que lideraba a 3000 mercenarios a través de la arena, emergiendo del páramo como un fantasma que regresaba del reino de los muertos. Hasdrubal, el hombre condenado a muerte por nuestro propio consejo en su desesperado intento por apaciguar a Roma. El comandante, que había desaparecido en el desierto como un espejismo, dejando tras de sí solo rumores susurrados y una esperanza que se desvanecía. Ahora había regresado en nuestra hora más oscura
cuando más desesperadamente necesitábamos un héroe. Los propios dioses parecían haber respondido a nuestras plegarias. Yo estaba entre la multitud que corría hacia las puertas, y nunca olvidaré el sonido que brotó de nuestras gargantas. No solo alegría, sino algo más profundo, más primitivo. Era el sonido de un pueblo que redescubría su capacidad de esperanza tras semanas de desesperación. Asdrúbales, Salvador, Sufet, gritábamos. Las palabras se entremezclaban mientras avanzábamos para dar la bienvenida a nuestra salvación. Por primera vez en los 700 años de existencia de Cartago, se eligió un sufet infringiendo todas las normas establecidas, no mediante votación secreta entre los miembros del consejo en salas silenciosas, sino abiertamente a través de la voluntad del pueblo expresada en las calles. Yo emití mi voto en medio de esa aclamación atronadora junto con todos los demás ciudadanos presentes. La democracia había llegado a Cartago no a través del debate filosófico, sino por una necesidad desesperada. La multitud levantó a Asdrúbal y lo llevó a hombros hacia la casa del consejo. Me acerqué lo suficiente para ver su rostro, rojo como si lo hubiera quemado el sol del desierto, curtido por meses de exilio, pero resplandeciente de determinación. Gritaba algo, pero su débil voz se ahogaba entre nuestros gritos de júbilo. Sufet, Safet. Los mercenarios de piel oscura que lo habían seguido desde el desierto observaban este espectáculo con asombro, sin comprender qué había provocado tal júbilo. Nuestra gente comenzó a lanzarles flores, a abrazarlos y a besarlos. Estos guerreros extranjeros, que probablemente habían llegado a Cartago esperando encontrar una ciudad derrotada a la espera de la ocupación romana, se vieron envueltos en un carnaval de esperanza renovada. El regreso de Asdrúbal lo transformó todo. De repente, nuestros desesperados preparativos cobraron un nuevo significado. Ya no éramos solo gente que fingía ser soldados. Teníamos un verdadero comandante, un hombre que había luchado contra los romanos y había sobrevivido. Las armas que habíamos forjado en nuestros improvisados arsenales serían empuñadas por alguien que sabía cómo usarlas. Las murallas que habíamos reforzado serían defendidas por un líder que entendía el arte de la guerra. Más tarde supe de los meses que Hasdrúbal pasó en el exilio, y su historia no hizo más que aumentar mi admiración por él. Cuando el consejo lo condenó para apaciguar las demandas romanas, no huyó avergonzado o desesperado. En cambio, reunió a un pequeño grupo de seguidores leales y desapareció en el Sáhara, donde pocos hombres civilizados se atrevían a aventurarse. Allí, entre las tribus nómadas que no sentían ningún aprecio por Roma, construyó poco a poco un nuevo ejército. Los mercenarios que trajo consigo eran un grupo heterogéneo, númidas que montaban a caballo con la misma facilidad con la que otros hombres caminaban, libios que habían aprendido a odiar a los recaudadores de impuestos romanos, esclavos fugitivos que preferían la muerte en combate a la vida, en cadenas y aventureros de todo el norte de África, atraídos por la promesa de saqueos y gloria. No eran las legiones disciplinadas que Roma nos enviaría, pero eran guerreros que habían elegido luchar en lugar de someterse. Y lo que es más importante, el regreso de Asdrúbal demostró que la resistencia era posible.
Aquí había un hombre al que se había dado por muerto, que había sobrevivido en los desiertos, que había reunido un ejército de la nada. Si él podía lograr este milagro, entonces quizás otros milagros serán posibles. Quizás Cartago pudiera sobrevivir a la tormenta que se avecinaba. La ceremonia que elevó a Asdrúbal al cargo de su fete no se parecía a nada en la historia de nuestra ciudad. En lugar del solemne ritual celebrado en cámaras privadas según los antiguos precedentes, fue una fiesta en las calles. Los niños lanzaban pétalos de flores desde los tejados. Los músicos, que habían permanecido en silencio durante nuestras semanas de desesperación, ahora tocaban melodías triunfales. El olor de la carne asada llenaba el aire, ya que la gente sacaba sus reservas de comida para celebrar, pero incluso en medio de la celebración, Hasdrúbal no perdió tiempo en comenzar su verdadero trabajo. A las pocas horas de su llegada, ya estaba inspeccionando nuestras defensas, revisando nuestra producción de armas y organizando a nuestros voluntarios civiles en algo parecido a unidades militares. Se movía por la ciudad como un poseso y su energía era contagiosa. Las personas que estaban agotadas por semanas de frenéticos preparativos encontraron nuevas fuerzas en su presencia. Me ofrecí voluntario para servir en cualquier función que él considerara adecuada, y me asignaron la tarea de ayudar a coordinar la defensa del distrito portuario. Era un trabajo humilde, llevar mensajes, ayudar a colocar las pocas catapultas que habíamos logrado construir y aprender a usar la lanza que me habían puesto en las manos. A mi edad nunca había esperado convertirme en soldado, pero eran tiempos que transformaban a todo el mundo. Los conocimientos tácticos de Asdrúbal se hicieron evidentes cuando reorganizó nuestras defensas. Las murallas que habíamos reforzado de forma improvisada se fortificaron en puntos clave. Las armas que habíamos fabricado sin un plan claro se distribuyeron según una estrategia coherente. Y lo más importante, comenzó a entrenar a los voluntarios más prometedores en las habilidades básicas que necesitarían para luchar como una unidad en lugar de como una turba. Los mercenarios de piel oscura resultaron ser instructores inestimables. Habían luchado en guerras en el desierto, guerras de asedio y conflictos a pequeña escala que eran constantes en la vida del norte de África. Enseñaron a nuestros ciudadanos a utilizar eficazmente sus nuevas armas, a mantener la formación bajo presión y a apoyarse mutuamente en la batalla. La brecha entre los guerreros profesionales y los voluntarios civiles era enorme, pero bajo su guía comenzó a reducirse. A medida que la noticia del regreso de Asdrúbal se difundía más allá de nuestras murallas, comenzaron a producirse otros acontecimientos. Los mensajeros trajeron noticias de que algunas de las tribus númidas, animadas por esta señal de desafío cartaginés, estaban reconsiderando su lealtad a Roma. Algunas ciudades dispersas, que ya se habían sometido a las exigencias romanas, enviaron mensajes secretos expresando su voluntad de rebelarse si Cartago aguantaba lo suficiente como para darles esperanza. Cartago se había convertido en algo más que una ciudad que se defendía a sí misma. Éramos el símbolo de la resistencia a la dominación romana en todo el norte de África. Cada día que sobrevivíamos animaba a otros a recordar su propia independencia.
Cada soldado romano que matábamos demostraba que las legiones no eran invencibles. La responsabilidad era enorme, pero también lo era la oportunidad. Por primera vez desde que comenzó la crisis, me atreví a creer que tal vez teníamos una oportunidad. Los días posteriores al ascenso de Asdrúbal a Sufet transcurrieron en una vorágine de intensos preparativos. Me vi envuelto en una transformación que iba mucho más allá de la mera preparación militar. Estábamos reconstruyendo desde cero el alma misma de Cartago. Donde antes existía una rígida jerarquía de comerciantes, aristócratas y ciudadanos comunes, ahora había un nuevo orden basado en la contribución a nuestra defensa común. Hasdrúbales demostró ser no solo un líder bélico, sino también un maestro organizador. En una semana había establecido programas de entrenamiento que maximizaban el uso de nuestro limitado espacio y recursos. La plaza del Gran Consejo se convirtió en un campo de maniobras donde los antiguos comerciantes aprendían a marchar en formación. El distrito portuario, vacío de sus barcos mercantes, se convirtió en un campo de tiro con arco donde las mujeres y los hombres mayores practicaban con los arcos que habíamos construido apresuradamente. Me asignaron trabajar con los ingenieros de asedio, un puñado de hombres que habían servido en conflictos anteriores y ahora luchaban por recordar los principios de la guerra defensiva. Nos enfrentábamos a la abrumadora tarea de convertir las impresionantes, pero en gran parte decorativas murallas de Cartago en una auténtica fortificación militar. El grosor de 30 codos de nuestras murallas era una ventaja, pero siglos de paz nos habían dejado con puertas diseñadas para el comercio más que para la defensa, y torres construidas más para lucir que para un uso militar eficaz. Las primeras naves romanas aparecieron en el horizonte 18 días después del regreso de Asdrúbal. Yo estaba en la muralla cuando se oyó el grito del vigía y sentí cómo se me encogía el estómago por el miedo, a pesar de todos nuestros preparativos. A lo lejos, las velas blancas parecían bastante inocentes, pero todos sabíamos lo que transportaban. No se trataba de comerciantes que venían a comerciar, sino de una fuerza invasora decidida a nuestra completa destrucción. Hasdrúbal les ordenó encender señales de fuego en las torres más altas, y en cuestión de horas se pudieron ver llamas de respuesta desde el interior. Se corrió la voz por todo el campo de que había comenzado la confrontación final. Quedaba por ver si esto nos traería ayuda o simplemente alertaría a los posibles colaboradores de la llegada de Roma. La flota romana era enorme, mucho más grande de lo que nuestros peores temores habían imaginado. Un barco tras otro aparecía en el horizonte hasta que el mar parecía cubierto por sus velas. Los ejércitos consulares combinados representaban quizás 50.000 hombres, junto con sus fuerzas auxiliares de apoyo, equipo de asedio y suministros para una campaña prolongada. Frente a esto, nosotros podíamos reunir quizás 15.000 defensores, muchos de los cuales habían empuñado armas por primera vez apenas unas semanas antes. Pero los números solo contaban una parte de la historia. Los romanos esperaban encontrar una ciudad desmoralizada, dispuesta a rendirse ante la primera muestra de fuerza. En cambio, sus exploradores informarían sobre la actividad que podían observar incluso desde el puerto
el movimiento de hombres armados en las murallas, el humo de nuestras forjas que seguían trabajando día y noche, las banderas desafiantes que se habían izado sobre nuestras puertas. Hasdrúbal convocó una última asamblea de todos los defensores cuando los barcos romanos comenzaron a acercarse a nuestras costas. Me abrí paso entre la multitud reunida en la plaza del Gran Consejo, el mismo lugar donde nos enteramos por primera vez de las imposibles exigencias de Roma. Qué diferente parecía todo ahora, donde antes nos habíamos quedado parados, desesperados e impotentes. Ahora nos reuníamos como guerreros listos para luchar por nuestra ciudad. Ciudadanos de Cartago, la voz de Hasdrúbal resonó con claridad en toda la plaza, entrenada por años de mando de tropas en batalla. Los romanos vienen esperando encontrar ovejas listas para el matadero. En cambio, se enfrentarán a leones que defienden su guarida. El Víctor que se elevó de la multitud era diferente de la esperanza desesperada con la que se había recibido su regreso. Era la ferocidad controlada de personas que habían encontrado su valor y estaban listas para usarlo. Añadí mi voz a ese rugido, sorprendiéndome a mí mismo con la fuerza de mi propia emoción. Exigen que abandonemos nuestra ciudad y nos dispersemos como polvo en el viento, continuó Hasdrúbal. Nos ofrecen la esclavitud disfrazada de misericordia, el exilio disfrazado de clemencia. Pero Cartago no fue construida por hombres que aceptaban la esclavitud, y no caerá ante hombres que solo saben destruir lo que no pueden crear. A continuación, esbozó nuestra estrategia defensiva. Las murallas serían nuestra principal fortaleza, pero no la única. Se había entrenado a equipos de voluntarios para salir al ataque y hostigar las obras de asedio romanas. Otros mantendrían las líneas de suministro que nos conectaban con el campo, siempre y cuando dichas conexiones siguieran siendo posibles. Y lo más importante, demostraríamos al mundo que Cartago aún podía luchar. Si debemos morir, concluyó Hasdrúbalo, moriremos como hombres y mujeres libres. Nuestros hijos recordarán que, cuando Roma vino a borrar nuestra existencia de la historia, nos mantuvimos firmes y luchamos. Que nos recuerden como héroes o como tontos dependerá de lo bien que nos comportemos en la batalla que se avecina. Cuando la asamblea se dispersó, busqué la posición que me habían asignado en la muralla del puerto. La vista desde allí era un punto de observación perfecto para ver las operaciones de desembarco romanas. Su organización era impresionante. Eran soldados que habían conquistado la mayor parte del mundo conocido, y su eficiencia lo demostraba. Establecieron su cabeza de playa con metódica precisión, montando perímetros defensivos antes de descargar su equipo de asedio. La visión de las catapultas romanas montándose en nuestras propias costas me llenó de una peculiar mezcla de terror y rabia. Esas máquinas pronto lanzarían piedras contra las murallas que yo había ayudado a fortalecer, contra las personas con las que había trabajado. La amenaza abstracta de la conquista romana se había convertido en algo terriblemente concreto, pero junto al miedo surgió algo más, un feroz orgullo por lo que habíamos logrado. Solo 2 meses antes, las exigencias de Roma nos habían sumido en un pánico impotente. Ahora observábamos sus preparativos con la mirada firme de gente dispuesta a luchar. Nos habíamos transformado de víctimas en guerreros, y esa transformación no sería fácil de deshacer. La primera noche después del desembarco romano, me quedé despierto escuchando los sonidos de su campamento.
los martillazos mientras construían sus obras de asedio, las llamadas de los centinelas, el bullicio general de un ejército profesional que se preparaba para una larga campaña. Esos sonidos deberían haberme aterrorizado, pero en cambio me llenaron de una sombría satisfacción. Los romanos habían venido esperando una victoria rápida, pero claramente se estaban preparando para algo mucho más difícil. El amanecer nos permitió vislumbrar por primera vez lo que nos esperaba. El campamento romano se extendía por la llanura frente a nuestras murallas como una pequeña ciudad, organizado con la precisión geométrica que caracterizaba todo lo que hacían. Sus máquinas de guerra ya estaban tomando forma: torres de asedio, arietes, catapultas diseñadas para derribar murallas que habían resistido durante siglos. Sin embargo, incluso ante esta abrumadora demostración de poderío militar, mi ánimo seguía sorprendentemente alto. Habíamos hecho todo lo posible para prepararnos para este momento. Nuestras murallas eran tan fuertes como podíamos hacerlas. Nuestras armas estaban listas. Nuestro pueblo estaba unido como nunca antes lo había estado Cartago. Quedaba por ver si eso sería suficiente, pero nos habíamos dado una oportunidad. Hasdrubal apareció en las murallas poco después del amanecer, realizando su inspección diaria de nuestras defensas. Cuando llegó a mi sección, se detuvo para estudiar los preparativos romanos. «Están siendo muy minuciosos», observó. «Eso es una buena noticia para nosotros». «¿Una buena noticia?», pregunté desconcertado. «Significa que nos respetan lo suficiente como para prepararse adecuadamente. Es preferible un enemigo que te toma en serio a uno que espera una victoria fácil. Los meticulosos cometen errores porque piensan demasiado. Los que tienen exceso de confianza son más difíciles de predecir». Su confianza era contagiosa y me encontré asintiendo con la cabeza. Quizás realmente teníamos una oportunidad. Quizás el fuego que se había encendido en el corazón de Cartago resultaría lo suficientemente fuerte como para resistir la tormenta que se avecinaba. El primer asalto romano se produjo al amanecer del séptimo día tras su desembarco y rompió la calma matutina como un trueno. Llevaba desde antes del amanecer ocupando mi puesto en la muralla del puerto, observando cómo el campamento romano cobraba vida, cuando de repente comenzaron a sonar sus cuernos de guerra. Las notas profundas y descaradas resonaron en toda la llanura, y sentí cómo se me helaba la sangre en las venas. «¡Ya vienen!», gritó el centinela más cercano a mí. Y efectivamente las filas romanas ya avanzaban con la precisión mecánica que había conquistado medio mundo. Con sus escudos entrelazados en perfecta formación y sus lanzas formando una espeluznante barrera mortal, avanzaban hacia nuestras murallas como un monstruo de muchas cabezas, nacido de las profundidades del mismísimo Hades. El sonido que se elevó desde nuestras propias murallas en respuesta fue completamente diferente. No eran los gritos de guerra disciplinados de soldados profesionales, sino los gritos crudos y desesperados de personas que luchaban por sus hogares y sus familias. Las mujeres aparecieron en las murallas llevando fardos de flechas. Los niños corrían entre los defensores con agua y comida. Los ancianos, demasiado frágiles para luchar, ofrecían oraciones a Tanit y Moloch por nuestra liberación.
Hasdrúbal se había colocado en la puerta principal, el punto más probable para un intento de avance romano. Incluso desde mi posición, a varios cientos de metros de distancia, podía ver su capa roja moviéndose a lo largo de las almenas, mientras animaba a los defensores y dirigía nuestra respuesta al avance romano. Su presencia parecía multiplicar nuestra eficacia donde quiera que aparecía. Nuestra gente luchaba con renovado vigor. Los romanos avanzaron con sus máquinas de asedio al amparo de sus muros de escudos. Estas máquinas eran obras de ingeniería geniales, muy familiares para cualquiera que hubiera estudiado la historia de las conquistas romanas. Catapultas gigantescas que podían lanzar piedras del tamaño de la cabeza de un hombre. Torres de asedio que se elevaban por encima de nuestras murallas, repletas de arqueros y tropas de asalto, arietes cubiertos con placas de hierro y suspendidos de estructuras con ruedas que podían absorber el impacto de nuestro fuego defensivo. Nuestra respuesta fue necesariamente improvisada, pero sorprendentemente eficaz. Las catapultas que habíamos construido a partir de estatuas de bronce fundidas carecían de la precisión de la ingeniería romana, pero cumplían su función bastante bien. Vi como uno de nuestros proyectiles de piedra se estrellaba contra una formación de escudos romanos, dispersando a los soldados como hojas ante un huracán. El grito de alegría que se elevó desde nuestras murallas ante este éxito se oyó incluso por encima del estruendo de la batalla. Los arqueros entrenados en nuestro distrito portuario también demostraron su valía. Los soldados romanos que intentaban acercarse a las murallas se vieron sometidos al fuego constante de los defensores, que tal vez carecían de entrenamiento militar formal, pero poseían la feroz motivación de quienes defienden su propia ciudad. Cada baja romana era una pequeña victoria que reforzaba nuestra creencia de que realmente podíamos ganar esta lucha imposible. Pero los romanos eran muy persistentes. Cuando su primer asalto fue repelido, se reagruparon y lo intentaron de nuevo. Cuando nuestras flechas incendiarias incendiaron sus torres de asedio, construyeron otras nuevas. Cuando sus arietes fueron destruidos por las piedras lanzadas desde las murallas, trajeron nuevos equipos. Se trataba de la guerra como ciencia, llevada a cabo por hombres que habían reducido la conquista de ciudades a un proceso metódico. El momento más aterrador de ese primer día llegó cuando una sección de nuestra muralla, cerca de la puerta principal, comenzó a mostrar grietas bajo el impacto repetido de los arietes romanos. Pude ver cómo se desmoronaba el mortero, cómo se desplazaban las antiguas piedras de sus cimientos, y me di cuenta con creciente horror de que nuestras defensas podrían no ser tan inexpugnables como habíamos esperado. Hasdrúbal también vio el peligro. En cuestión de minutos, había organizado equipos de defensores para reforzar la muralla debilitada con madera y escombros. Y lo que es más importante, ordenó una salida desde la puerta trasera que tomó por sorpresa a la tripulación del ariete romano. Un centenar de nuestros mejores combatientes, liderados por algunos de los mercenarios veteranos de Hasdrúbal, salieron de la ciudad y se abalanzaron sobre la máquina de asedio antes de que sus escoltas pudieran reaccionar. La lucha cuerpo a cuerpo que siguió fue diferente a todo lo que había visto antes. No se trataba de las formaciones ordenadas de una batalla formal, sino de la lucha salvaje y desesperada de hombres que luchaban por sus vidas en combate cuerpo a cuerpo. Vi a un centurión romano, identificable por su casco con cresta transversal
intercambiar golpes de espada con uno de nuestros antiguos esclavos. Ambos hombres estaban heridos, ambos agotados, pero ninguno cedía. Cuando finalmente cayeron juntos, abrazados, la intensidad del momento me golpeó como un golpe físico. Nuestra salida logró destruir el ariete, pero a un precio terrible. De los 100 hombres que habían salido por la puerta trasera, menos de 60 regresaron con vida. Entre los muertos estaba Marcus, un capitán de barco que se había convertido en uno de mis mejores amigos durante nuestras semanas de preparación. Yo le había ayudado a aprender a usar la lanza y él me había enseñado los fundamentos del tiro con arco. Ahora yacía desplomado en el suelo ante nuestras murallas, con su sangre empapando la misma tierra que lo había visto nacer. Los romanos se retiraron al caer la noche, dejando atrás a sus muertos y su equipo dañado. Habíamos sobrevivido al primer día. Mientras ayudaba a llevar a los heridos a la ciudad, empecé a comprender la verdadera naturaleza de la lucha a la que nos habíamos comprometido. No sería una batalla gloriosa que se decidiría en una sola tarde, sino una guerra de desgaste que pondría a prueba todos los recursos que poseíamos. Esa noche me encontré incapaz de dormir a pesar de mi agotamiento. Los gritos de los heridos resonaban en las calles y el humo de las piras funerarias proyectaba sombras inquietantes en las paredes de mi casa. La transformación que parecía tan inspiradora unas semanas antes, ahora se sentía como una marcha hacia la destrucción inevitable. ¿Cuánto tiempo podríamos soportar pérdidas como las de hoy? ¿Cuántos más de mis amigos morirían defendiendo murallas que podrían caer de todos modos? Pero cuando llegó la mañana y los cuernos romanos volvieron a sonar, ocupé mi lugar en la muralla sin dudarlo. Cartago había despertado en mí algo que nunca había sabido que existía: la voluntad de morir por algo más grande que yo mismo. Ganáramos o perdiéramos, viviéramos o muriéramos, afrontaríamos nuestro destino como personas libres que habían elegido luchar en lugar de someterse. El segundo día trajo nuevos retos y nuevos horrores. Los romanos habían aprendido de los fracasos del día anterior y ajustaron sus tácticas en consecuencia. En lugar de lanzar ataques masivos contra nuestros puntos más fuertes, buscaron debilidades a lo largo de todo nuestro perímetro. Pequeños grupos de soldados intentaron escalar nuestras murallas con escaleras, mientras que fuerzas más numerosas mantenían nuestra atención centrada en otros lugares. Uno de esos intentos estuvo a punto de tener éxito en una sección de la muralla defendida principalmente por ciudadanos mayores y mujeres. Estaba lo suficientemente cerca como para ver el terror en sus ojos cuando los soldados romanos comenzaron a aparecer en lo alto de las almenas. Por un momento parecía seguro que establecerían un punto de apoyo dentro de nuestra ciudad. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Estos civiles, que nunca habían empuñado armas antes de que comenzara la crisis, encontraron reservas de valor que no sabían que poseían. Una anciana llamada Dido, en honor a la fundadora de nuestra ciudad, agarró una lanza de un defensor caído y se la clavó en el pecho a un legionario romano. Su acción inspiró a otros y en cuestión de minutos el ataque fue repelido. La imagen de aquella abuela de cabello gris de pie sobre el cuerpo de un soldado profesional, con las manos aún agarrando la lanza ensangrentada,
se convirtió en una de las imágenes definitorias de nuestra resistencia. Cuando el asedio entró en su segunda semana, comencé a notar cambios en ambos ejércitos. Los romanos, acostumbrados a victorias rápidas, mostraban signos de frustración ante nuestra obstinada resistencia. Su disciplina permanecía intacta, pero había una dureza en sus ataques que sugería que esperaban que esta campaña ya hubiera terminado. Mientras tanto, nuestros propios defensores estaban desarrollando las habilidades y la confianza que les daba haber sobrevivido a repetidos combates. Hombres y mujeres que habían sido novatos aterrorizados se estaban convirtiendo en guerreros experimentados. Pero también estábamos pagando un precio terrible por nuestra rebeldía. Los alimentos escaseaban, ya que nuestras líneas de suministro al campo estaban cortadas. Los suministros médicos se estaban agotando y carecíamos de médicos capacitados para tratar al creciente número de heridos. Lo más grave era que nos estábamos quedando sin flechas y otros proyectiles para nuestras armas defensivas. Asdrúbal abordó estos problemas con su ingenio característico. Por la noche, grupos de búsqueda de provisiones salían sigilosamente de la ciudad para reunir todos los suministros que pudieran encontrar. Los defensores heridos que ya no podían luchar se organizaron en talleres para fabricar más flechas y reparar el equipo dañado. Y lo más importante, mantuvo la moral, que era nuestro mayor activo contra la maquinaria bélica romana. Tras 3 meses de asedio, apenas podía reconocer la ciudad que había sido mi hogar durante la mayor parte de mi vida. Los hermosos jardines de Magara yacían pisoteados y quemados. Las elegantes columnatas que adornaban nuestros edificios públicos estaban marcadas por las piedras de las catapultas romanas. El puerto que en otro tiempo había acogido a barcos mercantes de todo el Mediterráneo servía ahora como nuestro último refugio, mientras los romanos reforzaban su control sobre nuestras murallas. Sin embargo, algo extraordinario había surgido de esta destrucción. La Cartago que agonizaba entre llamas y sangre no era la misma ciudad que se había acobardado ante las exigencias romanas solo unos meses antes. Habíamos descubierto reservas de coraje y solidaridad que ninguno de nosotros sabía que poseía. Ricos y pobres, ciudadanos y antiguos esclavos, hombres y mujeres, todos luchaban juntos con una unidad que nuestros antepasados habrían considerado imposible. Me habían trasladado al barrio de la Ciudadela mientras los romanos capturaban sistemáticamente las zonas exteriores de nuestra ciudad. Desde esta posición elevada podía ver todo el alcance de la catástrofe que se desarrollaba abajo. Calle por calle, edificio por edificio, las legiones avanzaban hacia el corazón de Cartago. A su paso, solo dejaban escombros y el humo de las piras funerarias. Los combates casa por casa fueron el aspecto más brutal de todo el asedio. Los soldados romanos, frustrados por meses de resistencia, no mostraron piedad con los defensores con los que se encontraron, pero nuestro pueblo luchó con una ferocidad que sorprendió incluso a sus enemigos. Cada habitación se convirtió en una fortaleza, cada escalera en un campo de batalla. Las familias se atrincheraron en sus casas y lucharon hasta la última flecha, el último cuchillo de cocina, la última vasija de barro que pudiera lanzarse a la cabeza de un invasor.
Asdrúbal siguió moviéndose por la ciudad, apareciendo dondequiera que la lucha era más encarnizada. Su capa roja se había convertido en un símbolo de esperanza para nuestros defensores y en un objetivo para los arqueros romanos. 3 veces lo vi caer casi bajo las flechas enemigas, y 3 veces salió del peligro con heridas que habrían derribado a un hombre menos fuerte. Su sola presencia valía 1000 soldados para nuestra causa. Los romanos habían establecido su puesto de mando en las ruinas del edificio del Gran Consejo, la misma estructura donde nuestros líderes habían debatido en su día la rendición ante las imposibles exigencias de Roma. El simbolismo no se nos escapó a ninguno de nosotros. Estaban literalmente sentados sobre la tumba de nuestro antiguo gobierno, dirigiendo la destrucción final de todo lo que Cartago había representado. Pero aún conservábamos la ciudadela, el complejo del templo y las estrechas calles de la parte más antigua de la ciudad. Aquí, entre edificios que se remontaban al asentamiento original de Dido, nos preparábamos para nuestra última resistencia. Si Cartago iba a morir, moriría donde había nacido, entre las piedras colocadas por nuestros antepasados 700 años antes. La comida se había convertido en nuestra escasez más crítica. Las últimas reservas de grano se habían consumido semanas antes, y ahora sobrevivíamos con lo que podíamos recoger de las ruinas o capturar de las líneas de suministro romanas. Los niños adelgazaron y se volvieron silenciosos. Los ancianos simplemente se acostaban y morían en lugar de consumir alimentos que podrían mantener a un guerrero luchando un día más. El agua era casi tan escasa. Los romanos habían contaminado nuestras cisternas principales, lo que nos obligaba a depender de unos pocos pozos situados en lo profundo del complejo de la ciudadela. Racionábamos cada gota con cuidado, pero todos entendían que la sed nos mataría mucho antes que las espadas romanas si el asedio continuaba mucho más tiempo. Sin embargo, de alguna manera, la moral se mantenía sorprendentemente alta. Quizás era porque ya habíamos aceptado la muerte como inevitable y habíamos encontrado la libertad en esa aceptación. Quizás era porque nos habíamos demostrado a nosotros mismos y al mundo que Cartago aún podía luchar. O quizás era simplemente porque no nos quedaba nada que perder excepto nuestra dignidad. Y eso era algo a lo que nunca renunciaríamos. Los romanos lanzaron su asalto final en una mañana gris, cuando los vientos del Mediterráneo traían el aroma de las flores primaverales del campo. Parecía cruelmente irónico que una nueva vida floreciera más allá de nuestras murallas, mientras la muerte acechaba en nuestras calles. Pero, por otra parte, tal vez era apropiado que Cartago muriera justo cuando el mundo renacía. Llegaron desde todas las direcciones al mismo tiempo, en un ataque coordinado que lanzó sus reservas restantes contra nuestras últimas posiciones defensivas. El templo de Tanit, que durante siglos había sido un símbolo de nuestra prosperidad y devoción, se convirtió en el escenario de un desesperado combate cuerpo a cuerpo. Luché junto a un sacerdote que empuñaba un hacha ceremonial de bronce con letal eficacia, y la esposa de un comerciante que se había convertido en una de nuestras arqueras más hábiles. La lucha se prolongó durante toda la mañana y parte de la tarde. Paso a paso, habitación a habitación, los romanos nos empujaron hacia el santuario más recóndito de nuestra ciudad. Los sonidos de la batalla, el choque del metal,
Los gritos, el derrumbe de la mampostería crearon una sinfonía de destrucción que resonaría en mis pesadillas durante el tiempo que me quedara para soñar. Al anochecer, solo nos quedaba la torre más alta de la ciudadela y la pequeña plaza que la rodeaba. Quedaban unos 50 defensores, todos heridos, todos agotados, pero ninguno dispuesto a rendirse. Asdrúbal se encontraba entre nosotros, con su capa roja ahora rasgada y manchada de sangre, y su rostro mostrando el desgaste que meses de guerra constante habían causado en su espíritu. Los romanos nos ofrecieron una última oportunidad para rendirnos. Un centurión se acercó bajo una bandera de tregua y nos comunicó las condiciones. Si deponíamos las armas, se nos permitiría vivir como esclavos. Si seguíamos resistiendo, todos los hombres, mujeres y niños de la ciudadela serían pasados a cuchillo. La respuesta de Hasdrubales fue coger una jabalina y lanzarla a los pies del centurión. Esta es nuestra respuesta a Roma, gritó, y los defensores que quedaban vitorearon con voces roncas por los gritos de batalla y el humo. Esa noche nos sentamos juntos en la plaza y compartimos lo que podría haber sido nuestra última comida, unos trozos de pan y una sola odre de vino que alguien había guardado para este momento. Hablamos de nuestras familias, nuestras esperanzas, nuestros miedos y el extraño viaje que nos había traído hasta allí. A pesar de todo, me sentí más conectado con estas personas que con nadie en mi vida. Al acercarse el amanecer pudimos oír a los romanos preparándose para su asalto final. Pronto sonarían sus trompetas, sus soldados subirían corriendo los escalones de la ciudadela y la historia de Cartago llegaría a su fin. Pero ya habíamos logrado algo que parecía imposible solo unos meses antes. Le habíamos recordado al mundo que hay cosas por las que vale la pena morir. La última entrada en las crónicas de nuestra ciudad no registraría una rendición vergonzosa ni una huida cobarde al exilio. En cambio, hablaría de un pueblo que se enfrentó a dificultades imposibles y decidió luchar, que se transformó de comerciantes en guerreros, que demostró que el espíritu humano no puede ser conquistado, incluso cuando el cuerpo puede ser destruido. Pasara lo que pasara en las próximas horas, Cartago moriría como había renacido, con valentía, con dignidad y con la certeza de que habíamos permanecido fieles a nosotros mismos hasta el final. Si has disfrutado aprendiendo sobre este pedazo de historia, dale like al video, suscríbete para más historias fascinantes y dime en los comentarios qué período histórico te gustaría explorar a continuación. Las trompetas romanas sonaron al amanecer, tal y como esperábamos. Pero algo había cambiado durante la noche, no en nuestra determinación, que seguía siendo inquebrantable, sino en el ambiente que nos rodeaba. Una extraña paz se había apoderado de la ciudadela, la paz que se siente cuando todas las decisiones están tomadas y solo queda afrontar las consecuencias con dignidad. Me quedé con mis compañeros restantes en la pequeña plaza frente al templo de Tanit, contemplando la salida del sol sobre el Mediterráneo, por lo que sabía que sería la última vez. No se me escapó la ironía de que ese mismo mar había llevado en su día a los barcos cartagineses a todos los rincones del mundo conocido. Ahora sería testigo del fin de todo lo que esos barcos habían construido. Hasdrúbal se movió entre nosotros por última vez, estrechándonos la mano, compartiendo palabras en voz baja,
preparándonos para lo que estaba por venir. Cuando llegó a mí, se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Has sido un verdadero hijo de Cartago», dijo simplemente. «Pase lo que pase, recuerda que nosotros elegimos esto. Elegimos luchar en lugar de rendirnos, morir como hombres libres en lugar de vivir como esclavos. Esa elección nos define más que cualquier victoria». El asalto romano comenzó con una lluvia de flechas que oscureció el cielo sobre nuestras cabezas. No nos quedaban escudos ni armaduras, salvo las que habíamos improvisado con restos de cuero y bronce, pero nos mantuvimos firmes, devolviendo todo el fuego que pudimos, decididos a hacer que los romanos pagaran cada paso que daban hacia nuestro santuario. Subieron los escalones de la ciudadela como una marea de bronce, con los escudos entrelazados y las lanzas erizadas de intenciones mortíferas. La estrechez de la escalera jugó a nuestro favor. Solo podían atacarnos en un frente limitado, lo que nos permitió concentrar nuestras escasas fuerzas contra su avance. La lucha fue feroz, pero breve. Uno a uno, mis compañeros cayeron a mi alrededor y cada muerte disminuía nuestra capacidad de resistencia, pero de alguna manera fortalecía nuestra determinación de continuar. Vi cómo el sacerdote que había empuñado su hacha ceremonial con tanta eficacia era finalmente abrumado por 3 legionarios romanos. La esposa del comerciante, que se había convertido en nuestra mejor arquera, utilizó su última flecha para derribar a un centurión antes de que una espada acabara con su vida. Me encontré empujado contra el altar de la propia Tanit, la diosa que había velado por Cartago desde su fundación. Con la espalda apoyada en la piedra sagrada, me enfrenté a los romanos que avanzaban con las fuerzas que me quedaban en mis envejecidos miembros. Mi lanza se había roto, mi espada estaba desafilada por el uso, pero aún me quedaba la voz. «¡Cartago!», grité, poniendo todo mi empeño en esa única palabra. Era desafío y orgullo, amor y pérdida, esperanza y desesperación, todo ello reunido en un grito que resonó en las paredes del templo. Varios de mis compañeros supervivientes se unieron al grito y por un momento el nombre de nuestra ciudad resonó por encima del choque de las armas como una plegaria a los dioses. Asdrúbal fue el último en caer, rodeado por un círculo de soldados romanos, pero aún luchando con la furia que lo había sacado del desierto meses antes. Incluso cuando las lanzas atravesaron su cuerpo, logró derribar a un enemigo más antes de desplomarse junto al altar, donde generaciones de cartagineses habían ofrecido sacrificios por la prosperidad de la ciudad. En cuanto a mí, sentí la espada romana deslizarse entre mis costillas con una suavidad sorprendente, como si la muerte me ofreciera un regalo en lugar de quitarme la vida. Al caer de rodillas junto al cuerpo de Asdrúbal, mi visión comenzó a nublarse, pero mis pensamientos permanecieron claros. Lo habíamos conseguido. Habíamos demostrado al mundo que Cartago aún podía luchar, que aún podía elegir la muerte antes que la deshonra, que aún podía ser fiel al legado de valentía que nuestros antepasados nos habían transmitido. Los romanos quemarían lo que quedaba de nuestra ciudad, echarían sal sobre la tierra donde se había levantado e intentarían borrar nuestra memoria tan completamente como nos habían borrado del mapa, pero nunca podrían destruir lo que habíamos logrado en estos últimos meses.
Nos habíamos transformado de un pueblo derrotado en héroes dignos de nuestros más grandes antepasados. En algún lugar de la creciente oscuridad, oí el sonido de las llamas cuando los romanos comenzaron su destrucción sistemática de todo lo que había hecho hermosa a Cartago. Las bibliotecas con sus pergaminos de sabiduría antigua, los talleres donde los artesanos habían perfeccionado sus artes durante siglos, los hogares donde las familias habían vivido, amado y soñado. Todo ello quedaría reducido a cenizas y escombros, pero no podían quemar el recuerdo de lo que habíamos elegido ser. No podían destruir el ejemplo que habíamos dado a las generaciones futuras que podrían enfrentarse a decisiones similares entre la sumisión y la resistencia. No podían borrar la verdad de que hay cosas por las que vale la pena morir, y que un pueblo dispuesto a morir por su libertad nunca puede ser verdaderamente conquistado. Mientras mi conciencia se desvanecía, mi último pensamiento no fue de arrepentimiento o desesperación, sino de profunda gratitud. Había vivido para ver a Cartago, recordar lo que significaba ser grande. Había sido testigo de cómo personas comunes y corrientes se transformaban en héroes extraordinarios. Había formado parte de algo más grande y significativo de lo que mi vida individual jamás podría haber sido. La Tercera Guerra Púnica terminaría con la victoria total de Roma, como todos sabían desde el principio. Pero dentro de esa gran derrota había un pequeño triunfo que ninguna espada romana podría arrebatar. Cartago había elegido morir como había elegido vivir, según sus propios términos, de acuerdo con sus propios valores, fiel a su propia visión de lo que los seres humanos podían lograr cuando se unían contra todo pronóstico. En los años venideros, cuando los historiadores romanos escribieran el relato oficial de estos acontecimientos, describirían el asedio de Cartago como un paso necesario en la misión civilizadora de Roma. Nos retratarían como unos necios obstinados que prolongaron una lucha desesperada por orgullo e ignorancia. Intentarían hacer que nuestra resistencia pareciera inútil y nuestro sacrificio sin sentido, pero se equivocarían. Nuestro sacrificio no fue inútil. Fue lo más significativo que cualquiera de nosotros había hecho jamás. Nuestra resistencia no fue ignorancia, fue la sabiduría más profunda, la comprensión de que algunas derrotas son más honorables que cualquier victoria. Nuestro orgullo no fue un defecto, fue la chispa divina que separa a los seres humanos de los animales, la cualidad que hace que la vida merezca la pena incluso cuando la muerte es la única alternativa. Que Roma construya su imperio sobre las ruinas de nuestra ciudad, que gobiernen el Mediterráneo con su brutalidad eficiente y su disciplina mecánica. Nunca comprenderán lo que destruyeron aquí, porque nunca comprenderán lo que descubrimos sobre nosotros mismos en estos últimos meses. Aprendimos que el valor no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar del miedo. Aprendimos que la libertad no es un acuerdo político, sino un estado mental, algo que puede existir incluso frente a una fuerza abrumadora. Aprendimos que el amor por nuestras familias, nuestra ciudad, nuestros valores, es más fuerte que cualquier poder que intente destruirlo. Estas lecciones sobrevivirán aunque no quede ni una sola piedra en pie de Cartago. En algún lugar, en algún momento futuro, cuando la gente se enfrente a decisiones similares, el recuerdo de nuestra rebeldía
les inspirará a mantenerse firmes. Nuestra historia será contada por las madres a sus hijos, por los profesores a sus alumnos, por los líderes a sus seguidores. Y al contarla, se reavivará algo del espíritu que ardió con tanta intensidad en estas calles. Esa es nuestra verdadera victoria, no el éxito militar, que siempre fue imposible, sino el triunfo moral, que ningún enemigo podrá arrebatarnos jamás. Elegimos ser héroes en lugar de víctimas, guerreros en lugar de esclavos, personas libres en lugar de súbditos romanos. Elegimos escribir el final de nuestra propia historia en lugar de dejar que otros lo escribieran por nosotros. Cuando la oscuridad finalmente se apoderó de mí, llevé conmigo la certeza absoluta de que Cartago viviría para siempre, no como un lugar en ningún mapa, sino como una idea en el corazón humano, la idea de que la resistencia es posible, que la dignidad importa más que la supervivencia, que hay cosas por las que realmente vale la pena morir. Roma pudo salar nuestra tierra, pero no pudo salar nuestra memoria. Y la memoria, me di cuenta en mi último momento de lucidez, es la única inmortalidad que realmente importa.